Hola, buenas tardes a todos, buenos días acá desde Perú en este momento. Bueno, les voy a contar un poquito a grandes rasgos de lo que ha sido un poco mi trabajo, de lo que he visto en polinización. Mi especialidad más que nada manejo de colmenas de Apis mellifera para polinización de frutales. Así que, bueno, para partir, primero que nada, recordar qué es lo que es la polinización, que es la transferencia de polen desde el órgano reproductivo masculino de una flor al órgano femenino de otra flor, que en este caso ocurre entre individuos diferentes de una misma especie y que la función que cumple en este caso el insecto es llevar este polen desde una flor a la otra para que efectivamente ocurra la polinización y se genere el fruto. En general, se ha demostrado que la polinización por insectos aumenta la cantidad, calidad de las frutas y las semillas en los cultivos. ¿Ya? Aquí es importante hablar no solamente de la abundancia de polinizadores, sino que también de la diversidad. En general, por un tema de estructuras, las estructuras anatómicas que tienen los insectos, se ha comprobado que en general es mejor que haya una mayor diversidad de polinizadores porque aumenta la posibilidad de que efectivamente ocurra este traspaso del polen desde el aparato reproductor masculino al femenino. Entonces, más o menos para ir poniendo en números la importancia, si se fijan acá hay algunos ejemplos de cultivos eh, y la dependencia que tienen de la polinización por abejas. Por ejemplo, en el caso de la cereza, las ciruelas, tienen un alto grado de dependencia, 90%, 70%, pero por ejemplo en el caso del almendro, el aguacate, el arándano, son 100% dependientes de la polinización, o sea, prácticamente no tenemos fruto, no generamos fruto de un calibre que pueda comercializarse si es que no tenemos un insecto que realice esta polinización. Recordar igual que el más del 75% de los cultivos alimentarios dependen en cierta medida de la polinización, no necesariamente por abeja de miel, pero sí de que haya algún insecto que haga este trabajo. Entonces, la importancia de la polinización, este aguacate que sale acá, es de un estudio que hicimos hace algunos años en Fraunhofer, que es un ensayo de exclusión que se pusieron mallas en brotes florales, en el fondo para impedir que llegaran insectos polinizadores. En la mayoría de los brotes no se generaron frutos y las pocas frutas que se generaron fueron como el aguacate que aparece al lado izquierdo, ¿ya? En el fondo eran aguacates sin semilla que definitivamente no tenían ningún valor comercial. O sea, esto es lo que pasa en el fondo si es que no tuviéramos, este estudio se hizo para comprobar qué es lo que pasaría si no tuviéramos polinizadores. ¿Ya? Pero además el tema de la polinización es importante considerar que no es solamente que llegue un grano de polen desde el estre al pistilo, a la estructura femenina, sino que se necesita cierta cantidad de polen, cierta cantidad de granos de polen para que se genere una polinización efectiva y se genere un fruto en la cantidad y la calidad que requiere el mercado. Entonces, por eso es importante aumentar esta posibilidad de que esto pase, aumentar la posibilidad de que exista este intercambio de, de polen de una flor a la otra, ¿ya? Además, incrementa la capacidad germinativa de las semillas, contribuye a la cuaja de los frutos y reduce la caída del fruto durante el crecimiento. Esto también tiene mucha relación con los granos de polen que están ingresando a la flor femenina. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo en kiwis, que es cuál es la diferencia en un cultivo con polinización versus uno sin polinización. El calibre del fruto influye en la cantidad de semillas. Entonces, más o menos para ir viendo la importancia. ¿Por qué Apis mellifera? Porque finalmente es el polinizador más eficiente que se puede manejar y con mayor
población. Existe la polinización con bombus también, pero en general la abeja de miel podemos manejar poblaciones mucho más grandes. O sea, estamos hablando de 40.000, 50.000, incluso una colmena crecida, 60.000, 80.000 individuos, versus una colmena de bombus que en general pueden tener 200, 300 individuos. ¿Ya? Obviamente se pueden complementar ambos, pero en general el polinizador más eficiente es la abeja de miel. Y lo otro es que igual la abeja de miel es un insecto generalista y que al trabajar en grandes poblaciones requiere mucho alimento, ¿ya? Y bueno, yo siempre hablo, como de mi punto de vista más como veterinaria en el fondo, de trabajar con un animal sano, un animal fuerte. En el caso, yo siempre apunto el trabajo con las colmenas como de que estamos trabajando con una ganadería. Al final, nuestro animal es la colmena que tiene un fin productivo, así como cuando el ganadero trabaja con la vaca de leche o la vaca de carne, hay colmenas que son para producción de miel, otras que son para polinización, otras que se ocupan para ambas cosas, pero lo importante es siempre trabajar con un animal sano. Un animal sano siempre va a ser mucho más eficiente y más productivo. Entonces, al tener una mayor proporción de abeja, una colmena más fuerte es una colmena que va a estar también más preparada para enfrentar cualquier desafío que ponga el medio. Ya en el caso del aguacate, por ejemplo, se requieren colmenas especialmente fuertes que en el fondo tenga la obligación de ir a buscar este polen, ya de ir a buscar este alimento, porque son especies que en verdad no son muy atractivas para la abeja. Entonces nosotros lo que hacemos al tener colmenas fuertes, con una buena cantidad de cría, es obligar a que esta abeja vaya a buscar el alimento. Entonces, más o menos, ¿cómo sería la estructura de una colmena de apis melífera para polinización? Aquí más o menos, para ir viendo los términos, yo acá les puse un ejemplo de colmena Langstrom, que es con la que en general trabajo, que es una colmena que puede ir creciendo hacia arriba, tiene un crecimiento vertical. Entonces, acá, por lo general, se trabaja en polinización con la cámara de cría, pero en este caso es una colmena que puede ser alzada en proporción a a la población a medida que va creciendo. ¿Ya? Entonces, en este caso, la colmena Langstrom, por ejemplo, tiene 10 marcos, la estructura estándar, pero bueno, y en España se trabaja más con la Alliance, que puede tener 10, 12, incluso 14 marcos. ¿Ya? Pero independiente de cuál sea el tipo de colmena, lo importante es que tiene que tener una adecuada fortaleza. Yo acá, bueno, aquí sale un panal, este es un panal con cría, y en este caso, claro, cambia un poco la forma según el tipo de colmena, pero más o menos el estándar y la proporción, cómo debería verse una colmena para polinización, es esta la estructura, o sea, siempre una buena cantidad de cría al centro y cuadros a los lados con alimento, que son los cuadros que sirven como reserva mientras la abeja está en el cultivo, mientras llevamos las colmenas hacia este cultivo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos llevando estas colmenas a los cultivos, por ejemplo, en el caso del aguacate es una polinización que dura aproximadamente 2 meses. Entonces, es como si nosotros estuviéramos comiendo aguacate 2 meses. No puede gustar mucho el aguacate, puede ser un alimento muy sano, muy bueno, pero nadie va a estar bien y equilibrado nutricionalmente si solo come eso durante 2 meses. Ya aquí estamos hablando de que estamos manejando un animal que se le está exigiendo mucho y que por lo tanto debería tener una nutrición acorde a la exigencia que tiene. Entonces, y bueno, y la parte de que tiene que tener cría, porque en el fondo la cría es la que está requiriendo grandes cantidades de polen y la que está pidiendo alimento y lo que estimula a que esta abeja tenga que ir al campo a buscar el alimento. Ya yo a los apicultores les digo, el apicultor que tiene 10 hijos tiene que trabajar y traer mucha más comida a la casa que el que tiene uno. Entonces, acá es prácticamente lo mismo. La abeja,
cuando tiene mucha cría, tiene que salir a buscar obligatoriamente alimento. Y lo que requiere, en general la abeja de miel, la obrera requiere más néctar, la que requiere el polen es la cría y la que está exigiendo, entonces por eso es necesario en el fondo tener colmenas con bastante proporción de cría. Acá, más o menos para que vayan entendiendo cuál es la diferencia en las proporciones, en el caso de una colmena débil, que es la que sale aquí al principio, es una colmena pequeña con 10.000 individuos. Acá tenemos, pongamos que es una colmena que tiene 10.000 obreras, ¿ya? Las obreras son las que están haciendo el trabajo. De esas 10.000, hay 2.000 que van a poder salir porque las otras 8.000 tienen que estar adentro. Adentro hay funciones que son indispensables. Tienen que limpiar a la reina, limpiar la colmena, alimentar a la cría. Hay otras que tienen función de guardianas. Hay un montón de funciones que son indispensables dentro de la colmena. Entonces, con 8.000 abejas, o sea, al menos tienen que haber unas 8.000 abejas que están cumpliendo estas funciones. Entonces, de estas 10.000, apenas puede salir este 20%, son 2.000 abejas que están yendo a buscar el alimento y que lo que buscan tienen 8.000 abejas adentro que están necesitando comer y un montón de cría que también necesita comer, entonces una colmena que lo que esté entrando se lo van a comer inmediatamente y no va a poder crecer. ¿Ya? Y si lo vemos en rendimientos de miel, para los apicultores en el fondo que quieren cosechar, es una colmena que no va a ser productiva en ningún caso, ¿ya? Versus una colmena fuerte, que está 60.000 individuos ya es una colmena crecida, es una colmena donde ya con 20.000 individuos que estén adentro cumpliendo con las funciones, ya es capaz de realizar en el fondo todas las funciones que la colmena requiere. Entonces tenemos casi 40.000 abejas que pueden salir. La proporción en el fondo varía mucho. Entonces ya es más del doble de abeja que está saliendo a buscar el alimento. Entonces esa es una colmena que puede acumular alimento, que el apicultor va a poder cosechar en el fondo, porque tienen la proporción en el fondo de trabajadores que tenemos fuera es mucho mayor. Esto si lo vemos en el fondo de manera más gráfica, esta es la diferencia, o sea, el agricultor debería preocuparse por cuál es la calidad de colmenas que está entrando a su campo, porque es mucha la diferencia en lo que es eficiencia de polinización. Una colmena débil, por ejemplo, en este caso una colmena Langstroth, a 10 marcos que tiene 5 marcos apenas con abeja, apenas va a tener 2.000 abejas polinizando. Aquí cada abejita representa 1.000 abejas, versus una colmena fuerte, donde tenemos casi 40.000 abejas afuera, o sea, la diferencia es enorme. Y el tema es que me toca mucho ver de que los agricultores muchas veces no fiscalizan lo que está entrando en el campo, nadie revisa y al final están pagando lo mismo por una colmena en cualquiera de estas calidades, ¿ya? Y esta es una colmena que tiene prácticamente 20 veces más que la colmena de la derecha, tiene prácticamente 20 veces más abejas volando y cumpliendo el rol de polinización que la de la izquierda, ¿ya? Entonces, bueno, más o menos estos serían los estándares, que es con lo que uno debería trabajar. Una colmena buena debería ir por lo menos con 8 marcos cubiertos de abeja. 10 marcos yo creo que es mucho porque es una colmena que tiene riesgo de enjambrar, si es que hay mucho flujo, tiene riesgo de irse, pero por lo menos unos 8 marcos ya está bien. Y marcos con cría, eso también es algo que el agricultor debería fiscalizar y ver que sea una colmena que viene con una reina en postura y que está en el fondo, bueno, renovando cría con cría nueva, que vaya reemplazando a la abeja que está muriendo en el campo y que al mismo tiempo también sea cría que esté requiriendo alimento. Entonces, como les decía, por lo menos uno al abrir una colmena debería verse con 7 a 8 marcos
con por lo menos el 75% cubierto de abejas, ¿ya? Que sería como lo que se ve en la foto, ya son alrededor de 3.000 individuos por lado. Y además es importante que tiene que ir con una reina en postura, ¿ya? Eso también, el apicultor cuando uno fiscaliza, no necesariamente tiene que buscar a la reina, pero sí ver que haya huevito del día, que es lo que está indicando que hay una reina que está en postura, ¿ya? Y que hayan huevos, que hayan larvas, que son las que están pidiendo el alimento, y las celdas operculadas, que en el fondo son las donde van a nacer las abejas nuevas que van a reemplazar a las que se están muriendo en el campo. Además que tiene que ir con una reserva de polen, las colmenas que van a la polinización no pueden ir secas porque de repente los cultivos no son constantes en su postura, y la idea es que mientras tanto la colmena esté en el campo no se debilite. Ya en el fondo es responsabilidad tanto del apicultor como del agricultor que estas colmenas, mientras estén en el campo, permanezca su fortaleza para que estén haciendo o estén cumpliendo el rol polinizador. ¿Ya? Obviamente cuando uno ve los marcos, no es como que sea un marco completamente cubierto de miel, otro con cría. Es importante igual que el agricultor aprenda a distinguir, a conocer cómo se ve adentro la colmena. Y bueno, en general lo que uno encuentra es más o menos esto. La reina siempre pone al centro, lo que se ve al centro es cría cerrada, que aquí esta abeja que está a punto de nacer. Luego aquí en la orilla ponen una coronita de polen, y acá en la parte más externa una corona de miel. De repente igual uno encuentra marcos solo con miel o solo con cría, pero más o menos esta es la estructura que uno va viendo dentro de la colmena. Ya este es un marco que está completamente cubierto de cría y en un 75% más o menos cubierto de abeja. Entonces, como les decía, lo ideal es que tiene que tener unos 3, 4 marcos con cría y por lo menos unos 8 así cubierto de abeja. ¿Ya? Aquí otra vez más o menos la estructura, igual siempre tiene que ir con algo de espacio para que la reina siga poniendo. La colmena en polinización tampoco tiene que llegar completamente llena. ¿Ya? Entonces, ¿cómo aseguramos un funcionamiento, o sea, aseguramos un óptimo funcionamiento en la época de floración? Yo siempre trabajo de esta manera con los apicultores y los agricultores, porque independiente del lugar donde se esté trabajando, el ciclo es más o menos el mismo. Hablamos de la prefloración, los manejos durante la floración y los manejos posteriores a la floración. Entonces, yo siempre lo abarco desde estos 3 puntos de vista: de la nutrición que están recibiendo estas colmenas, que eso no hay una receta de cómo se tienen que manejar las colmenas. En general, uno los manejos los va adaptando según el territorio. Y allá en Chile, por ejemplo, atiendo 2 campos grandes, en uno que tienen colmenas para polinización de aguacate, los 2 en zona central, pero uno está en costa y otro está en cordillera. Se estarán a 2 horas un campo del otro, pero aún así hacemos manejos completamente distintos desde el punto de vista nutricional, porque lo que tenemos alrededor y el paisaje donde están inmersos las colmenas es completamente diferente, a pesar de que las 2 están en aguacate, ¿ya? Pero eso, el tema de la nutrición es un tema que hay que ir conociendo las colmenas, probando dietas, viendo de qué manera podemos contribuir a que esas abejas estén mejor. La parte de sanidad, como les decía, estamos trabajando con un animal productivo, por lo tanto la parte sanitaria es fundamental. El tema de que sean animales libres de enfermedades, y el entorno donde están inmersas, que también influye mucho en los manejos. ¿Ya? Entonces, si hablamos de responsabilidades, obviamente la preparación, la prefloración es responsabilidad del apicultor. El apicultor es el que tiene que preocuparse de que estas colmenas, hacer los manejos necesarios para que estas colmenas vayan bien a la floración.
Luego, posterior a la polinización, también es responsabilidad del apicultor sacarlas, pero también, más que nada, para que el agricultor entienda de que es un manejo que se hace durante todo el año, no es que el apicultor llegue, tome las colmenas, las lleve y listo, o sea, es un trabajo que constante. Y bueno, durante la floración la idea es que el agricultor tiene que entender que también tiene una responsabilidad y que si queremos lograr polinizaciones eficientes, tiene que haber un trabajo conjunto. Entonces, si hablamos de la prefloración, es la preparación que se hace previo al, a la, a la floración. Ya estamos hablando de 45 días antes aproximadamente, porque nosotros lo que queremos es fortalecer esa colmena para que llegue bien a la polinización. Por ejemplo, en mi caso en Chile, nosotros tenemos una invernada bastante dura entre junio y julio. Y, por ejemplo, el primer cultivo que van las abejas es el almendro, que es en agosto, cuando nosotros todavía estamos en invierno, sería como marzo allá. Entonces, acá en general las colmenas hibernan y nosotros lo que hacemos es empezar a simularle una primavera a esas colmenas para que la reina empiece a poner y en el fondo llegar con esa estructura que les mostraba anteriormente a la polinización. Porque acá en general durante la invernada la reina detiene su postura y entran como en un estado de latencia. Entonces son colmenas que en general con frío no van a salir, las abejas no van a salir. ¿Ya? Entonces es toda una problemática lo que pasa en el almendro porque muchas veces los apicultores no, o sea, los agricultores no toman en cuenta esto, arriendan colmenas, llevan colmenas al campo y que de repente prácticamente no se ve nada de movimiento porque son abejas que todavía están hibernando. Entonces lo correcto en este caso es que el apicultor tiene que hacer un manejo anterior y empezar a entregar alimento estimulante, lo que les decía de simular una primavera. Nosotros lo que hacemos en este caso es empezar a dar alimento diluido, dar un jarabe de azúcar o de fructosa, entregar algún tipo de azúcar para simular un néctar, para que las obreras lo interpreten como que hay algún flujo afuera y la reina empieza a poner y a empezar a hacer crecer esas colmenas, y hablamos de 45 días antes, o sea, nosotros acá el invierno, o sea, el invierno parte el 21 de junio y nosotros empezamos a estimular en pleno invierno. Le estamos fingiendo esta primavera para que desde 45 días antes la reina ya empiece la postura, aumentemos la población y sean colmenas que ya estén completamente despiertas en agosto, que necesitamos que ya vayan a la polinización. Entonces, también en ese sentido hay que ser súper constante porque en ese tiempo no hay nada de alimento en el ambiente. Entonces, nosotros le fingimos esta primavera, pero tenemos que estar ahí constante durante todo ese tiempo para que las colmenas tampoco se nos deprimen y que vaya aumentando la población de manera proporcional, que no se nos enfríen. Hay que hacer todo un manejo también con el tema de la alimentación, porque abrir colmenas en invierno igual es complicado. Tomar en cuenta que la colmena dentro debería tener entre 34 y 35 grados, entonces nosotros igual estamos haciendo un ruido en el sistema al abrir estas colmenas. Entonces es un manejo igual complejo que hay que hacer desde antes. ¿Ya? Más o menos, bueno, luego viene el tema de los traslados, después de que pasa todo este proceso en la prefloración, toda esta preparación, viene el traslado hacia el campo, ¿ya? Que, bueno, en general el traslado yo siempre recomiendo que sea de noche o muy temprano en la mañana. Lo ideal es que sea de noche también para que la abeja de partida esté toda adentro. Me ha pasado igual que he llegado a campos donde se ha hecho muy tarde el traslado y después la abeja uno la encuentra en el campo que andan buscando las colmenas y quedan tiradas ahí. Y bueno, por parte del agricultor, lo ideal es que facilite la entrada a las colmenas en el campo y tener igual personal preparado para recibir estas colmenas. En las agrícolas deberían tener traje, deberían tener alguna preparación para poder recibir estas colmenas. Tener luces de emergencia, linternas,
botiquín de primeros auxilios y antihistamínico. Lo ideal es que también en los campos tengan este tipo de elementos por un tema de seguridad. De repente pueden ser colmenas que son mansas, de razas de abejas que no son agresivas, pero aún así si se cae una colmena igual se pueden enojar, igual pueden haber accidentes. ¿Ya? Entonces, luego durante los manejos, durante la floración, como les decía aquí, es importante el tema de que hay una responsabilidad conjunta entre el apicultor y el agricultor. ¿Por qué? Porque, bueno, para el apicultor, o sea, es importante que haya esta comunicación y que ojalá se haga siempre una evaluación de la calidad de las colmenas que están ingresando a la polinización, ¿ya? Porque, bueno, para el apicultor, el hacer estos monitoreos, hacer estas evaluaciones, es una información útil para la toma de decisiones en el manejo mientras están en el huerto, pero también para el apicultor es importante que él cuantifique su trabajo, que él diga en el fondo, yo estoy trayendo colmenas en esta condición y esto es lo que vale mi trabajo en el fondo. Y para el agricultor también para evaluar la inversión monetaria y tomar decisiones en el momento oportuno. Yo trabajo tanto con apícolas como agrícolas. En las agrícolas me toca hacer toda esta parte fiscalizar, de, tengo equipos en los campos que los tengo entrenados para que hagan este monitoreo, esta evaluación, y en el fondo ellos llegamos y tomamos en cuenta la fortaleza en la que vienen las colmenas, el número de marcos de abeja, los parámetros que les explicaba anteriormente, pero también, por ejemplo, evaluamos lo de las enfermedades. Uno de los campos que veo, por ejemplo, son 800 hectáreas de aguacate. En ese campo manejamos 1000 colmenas para polinización, que son las colmenas del campo. Pero en la temporada fuerte nosotros trabajamos con 10 colmenas por hectárea en aguacate. Entonces estamos hablando de que ingresan al campo 7000 colmenas que son de diferentes apicultores. Entonces, por ejemplo, nosotros en el campo somos súper estrictos con los tratamientos sanitarios, las colmenas las mantenemos en muy buena condición, entonces es un riesgo para nosotros que vengan colmenas enfermas, tanto para nosotros como para los otros apicultores que también están ingresando al campo. Estamos hablando de que es una polinización de 2 meses, entonces nos interesa que ojalá durante toda la floración esas colmenas estén fuertes y en buena condición. Entonces nosotros hacemos esta evaluación una vez llegan las colmenas también para tomar decisiones, porque al final esos 2 meses son críticos. Tenemos que tener cierta cantidad de abejas que esté realizando la labor de polinización, entonces no nos sirve que lleguen colmenas débiles. Entonces nosotros hacemos esta fiscalización y si un apicultor no está cumpliendo con el estándar, o se le castiga económicamente y en general se les solicita que hagan cambio de las colmenas o que traigan más colmenas para reponer en el fondo la proporción de abejas que nosotros necesitamos en el campo. Entonces, es importante que el agricultor se acostumbre a evaluar las colmenas cuando ingresan. Y esto también genera más confianza entre el agricultor y el apicultor, mejora la eficiencia en la polinización y de por sí hay un aumento en la producción de fruta. ¿Ya? En general a mí me gusta hablar de la colmena hacia adentro y de la colmena hacia afuera. De la colmena hacia afuera finalmente es responsabilidad del agricultor y de la colmena hacia adentro es del apicultor. Entonces, en lo que es de la colmena hacia afuera, el agricultor debería preocuparse en general de estos 3 ejes principales: los recursos florales, plaguicidas y el uso de banquillos y bebederos. Ahí voy a andar un poquito. Y en lo que es la colmena hacia adentro, en el fondo, ¿cómo podemos evaluar? Hay diferentes parámetros, en general algo que es muy usado, el ingreso a la piquera por minuto. Se supone que es una colmena sobre los 18 grados, deberían estar ingresando al menos 50 abejas por minuto. A mí en general es un parámetro que no me gusta mucho porque de repente depende mucho de la temperatura y podemos estar subestimando o sobreestimando lo que está pasando dentro de la colmena. Está la inspección de los cabezales, que en el fondo es mirar, abrir la colmena y mirar por encima, que por lo menos ahí nos aseguramos de tener los marcos que corresponde.
pero también no sabemos si a lo mejor puede que sean colmenas que vengan sin reina y que al no haber una reposición constante de abejas se van a ir debilitando. Y en general, a mí el que me gusta es hacer un monitoreo efectivo de las variables internas, ir viendo, en el fondo, buscando cada uno de estos parámetros que les mencionaba anteriormente. Entonces, algunas consideraciones para el agricultor. Siempre, o sea, tratar de fiscalizar, pero por lo mismo tratar de tener el equipamiento para el personal y ojalá tener personas capacitadas para que hagan esta labor. O de lo contrario, contratar a alguien que cumpla este rol fiscalizador que sea neutral. Pero yo por lo menos en general lo que recomiendo es que ojalá sea alguien del agrícola y que también vaya con el apicultor y que el apicultor le muestre su trabajo en el fondo. Evitar movimientos bruscos al manipular las colmenas, obviamente la persona que haga cumple este rol, que sepa manejarla. Y bueno, siempre evitar el uso de perfumes muy fuertes, olores muy dulces, son cosas que igual tiene que considerar el agricultor y que tener preparado para esto al personal que trabaja en el campo. Ya, el mismo día que llegan las abejas, en general vienen un poquito estresadas, entonces pueden generar accidentes. Entonces es importante igual que cuando ingresen las colmenas al campo se le advierta al personal que está trabajando ahí. Siempre trabajar en conjunto con el apicultor, o sea, si el apicultor en general, nosotros por ejemplo en el campo les avisamos que se les va a fiscalizar su colmena, entonces se les dice, por ejemplo, tal día viene la asesora y va a hacer revisión de sus colmenas y se le da la opción al apicultor si es que él quiere estar o no. Ya en mi caso, yo llevo varios años trabajando con ellos, ya me conocen, en el fondo ellos saben que yo y que en el campo las colmenas se las tratamos bien y nunca hemos tenido ningún problema. Pero de repente igual pasa que los apicultores dicen, o sea, en el campo, claro, me las vio alguien que al parecer no sabía revisar las colmenas, me mataron a la reina o las habían manipulado muy brusco, estaba lleno de abejas muertas, entonces lo ideal es que haya una comunicación en ese sentido. Bueno, y siempre tener los equipos de seguridad para manipularlas. Evitar colocar las colmenas cerca de las oficinas, de los campos, de las áreas pobladas. Lo ideal también es colocar la piquera con la colmena en dirección opuesta a las vías del tránsito. Y ojalá tener siempre el antídoto inyectable por si hay como de emergencia para evitar accidentes. ¿Ya? Más o menos de las consideraciones que les mencionaba para los agricultores. Yo siempre me baso en estos ejes principales, las floraciones aledañas, lo que está pasando alrededor del huerto, debería fijarse en las fuentes de agua, porque igual, o sea, cada abeja que está yendo a buscar agua, de repente me pasa que en los campos me dicen, no, pero un par de kilómetros más allá pasa algún canal de regadío, hay alguna fuente, alguna laguna, pero lo ideal es que el agua la abeja la tenga cerca, porque al final cada abeja que está yendo a buscar agua es una abeja que no está polinizando, que es el rol para la que yo lo estoy contratando. El manejo del huerto, el tema del manejo de los químicos, siempre tratar de aplicar químicos que no sean tóxicos para las abejas y el uso de banquillos. Ya acá, bueno, estuve buscando y en España tienen una entomofauna súper rica, súper diversa de abejas nativas, que son abejas que están alrededor y que en general en los estudios que hemos realizado acá y en otros lados se ve que también van a los cultivos y también contribuyen a la labor de la polinización. Entonces, final, igual el hecho de tener floraciones aledañas, floraciones diversas y ojalá nativas, que brindan refugio a estas mismas abejas y que las atraigan también es positivo para la polinización. En general, como que siempre hay ciertos paradigmas que ahora se han ido rompiendo un poco, de que antiguamente siempre el agricultor trataba de sacar, ojalá todo lo que hubiera alrededor, para que no distrajera a las abejas. ¿Ya? Pero los últimos estudios en general hablan de que al tener más diversidad
tanto entre hilera o alrededor del campo, establecer bordes florales, atrae otros polinizadores que también contribuyen a la polinización del cultivo. Ya aquí, bueno, en el caso de España, ustedes tienen el Bombus terrestris, que es un animal nativo de allá. A mí acá no me gusta trabajar mucho con el Bombus terrestris porque se ha comprobado que desplaza mucho a las especies nativas. En cambio, allá ustedes tienen la ventaja de que es otro insecto que también puede ser manejado y que también contribuye a la polinización. Y la ventaja que tiene el bombus es que poliniza desde más temprano hasta más tarde porque puede termorregular la temperatura. La abeja de miel en general sale sobre los 15 grados, el bombus puede salir incluso con 10 grados en días más nublados, con más viento, como es más grande, entonces también puede ser un aporte para la polinización. Yo en general tampoco no creo que pueda reemplazar a la abeja de miel en su rol polinizador, pero sí se puede hacer un trabajo en el fondo de poner colmenas de ambas especies para que contribuyan y en el fondo colaboren en este trabajo de polinización para el huerto. ¿Ya? Otro tema importante, el tema de las aplicaciones. A mí, por ejemplo, esta es una foto de un campo de almendros en Chile, mediodía, y claro, preguntamos qué estaban aplicando, dicen no, es un fungicida, no le hace mal a las abejas, no es tóxico, pero están aplicando por aspersión, o sea, igual la abeja que está volando la va a botar, la abeja puede llegar con un olor extraño que no la van a dejar ingresar de vuelta a la colmena, el mismo tema de que tiene que estar limpiándose o que se puede ahogar, igual la abeja respira por espiráculos, entonces si se le forma película de agua se pueden ahogar igual. Entonces lo ideal es que sí, de repente hay que hacer aplicaciones, pero ver los horarios, evitar en el fondo hacerlo en los momentos que las abejas están volando en el campo. Yo lo que recomiendo es que ojalá sean por el atardecer, para darle tiempo en el fondo que estos plaguicidas se bajen un poquito su concentración, para que cuando la abeja salga el otro día no estén tan fuertes los olores, porque también, como les digo, la abeja de repente puede ir y después no la van a dejar ingresar de vuelta a la colmena. Las fuentes de agua limpia, como les decía también, idealmente tenerlas lo más cerca posible. Acá da lo mismo, pueden aplicar toda la creatividad que quieran, lo importante es que sea agua limpia, fresca y que la abeja no se ahogue al tomar. Por ejemplo, era un bebedero que era un balde con agua, con una válvula de microgoteo y las abejas llegaban a tomar agua. Era en un campo, un huerto pequeño de aguacate, que el agricultor le indicamos el tema del agua y él llegó y puso estos bebederos artesanales y se llenaban de abejas, o sea, él mismo se dio cuenta como la necesidad que había de agua en el huerto, a pesar de que había pasado un río ahí cerca, pero la abeja en general si tiene el agua más cerca va a ir a buscarla y va a hacer más eficiente su trabajo también. ¿Ya? Entonces, más o menos esta es una lista que yo planteo más o menos de las cosas que el agricultor debería como autoevaluarse para ver si está entregando las condiciones más propicias para que se genere una buena polinización. Por ejemplo, el tema de los banquillos, yo encuentro que es algo fundamental, el que la colmena esté separada del piso. Ya nosotros, por ejemplo, en los campos, una de las cosas que hemos implementado es que el mismo campo pone los banquillos, porque también así en el fondo el agricultor se evita de que de repente dice, no, es que me pusieron las colmenas en cualquier lado, no las dejaron donde yo quería, entonces de esa manera nosotros llegamos, dejamos las colmenas antes de que lleguen los polinizadores, la misma gente del campo va a instalar los banquillos. Después le dicen al apicultor, ya, yo quiero que las colmenas las instalen en tal sector donde están los banquillos puestos, y así el apicultor llega y no tiene que estar llevando el banquillo,
ninguna superficie para sus colmenas y así él también quedan con sus colmenas separadas del piso, evitamos los problemas de que a lo mejor, no sé, el tema del riego, las colmenas se pueden inundar. Entonces, es como de las cosas que hay que considerar. Que los caminos estén despejados y en buena condición para el tránsito de vehículos, el tema de las fuentes de agua fresca. De repente me dicen, no sé, podemos agregarlo a a la manguera de riego. No es lo ideal porque muchas veces se hacen aplicaciones vía riego, entonces lo ideal es que sean agua potable, que no vaya a enfermar a las abejas. Tomar medidas para evitar la presencia de hormigas. Nosotros, por ejemplo, los banquillos, antes de instalarlo, le aplicamos un insecticida en las patas para evitar que suban las hormigas, que en uno de los campos hay mucha hormiga. Que estén libres de maleza en el fondo de pastos que interfieran en el vuelo de la abeja y que los encargados de tomar decisiones respecto a la aplicación de fitosanitarios sepan que están las colmenas y que haya una comunicación con el apicultor al respecto. ¿Ya? Algunas medidas, no acercarse a las colmenas el día del traslado porque tienden a estar más agresivas. Ojalá orientar las piqueras hacia la salida del sol y encontrar la dirección del viento. Esto nosotros estuvimos haciendo unos estudios en diferentes laderas de cerro y nos dimos cuenta que uno de los factores más importantes, que de repente al agricultor le gusta que la colmena quede mirando hacia el cultivo, pero era mejor dejarla siempre mirando hacia la salida del sol porque empezaban a trabajar más temprano y se notaba una diferencia, habían diferencias de 1 o 2 horas incluso, según la orientación en la que estaba la colmena. Siempre utilizar banquillos, como les digo, la colmena nunca debe ir directamente en el suelo, asegurar la presencia de fuentes de agua. Aquí el tema de los banquillos pueden ser de diferentes tipos, acá hay unos de metal, bueno, de estos pallets, parihuelas, no sé cómo le llamarán allá, que típicamente en los campos también, o sea, ponerles base a las colmenas para que no queden pegadas al suelo, evitar esto de tener la colmena directo en el piso. ¿Ya? Y ojalá con una leve inclinación hacia adelante, porque también en caso de lluvia la idea es que no ingrese agua por la piquera. El uso de bebederos, como les decía ahí, hay que aplicar creatividad, pueden ser de muchas formas. Esto, por ejemplo, era una bañera vieja, estos son de estos tanques de 1000 litros. Acá uno que ha funcionado muy bien es, por ejemplo, cortar estos tanques de 1000 litros y ponerles plantas acuáticas, así las mismas plantas van oxigenando el agua y no hay que estarla cambiando tan regularmente. En campos grandes funciona súper bien. Y bueno, aquí otros ejemplos de bebedero. Y bueno, para el apicultor lo ideal es ahí, ¿no?, tener esa comunicación. Y en el caso de que se haya alguna aplicación, se le comunique al apicultor para que él pueda tomar medidas. Y el apicultor tiene que estar realizando un monitoreo sistemático de la población y tomar medidas para que éstas no se debiliten. En el fondo, es importante igual, bueno, es un muy buen indicador para el agricultor el qué tan pendiente está el apicultor de sus colmenas. En general, hay apicultores que llegan y dejan su colmena y no las van a ver hasta que ya las retiran, versus un apicultor que sí está pendiente, que sí está yendo, o sea, es un indicador y probablemente eso va a repercutir, en la preocupación del apicultor siempre repercute en cómo está la condición de la colmena. Entonces, yo en general a los agricultores de repente no les gusta mucho eso de que esté circulando gente en el campo, pero yo en general siempre con los agricultores que trabajo es de darles este mensaje en el fondo de que faciliten esta entrada porque al final que el apicultor esté yendo constantemente es un buen indicador de ese manejo, de que está haciendo un buen manejo de las colmenas. ¿Ya? Y bueno, durante la floración el apicultor igual tiene que estar pendiente de que estas no crezcan tanto como para que se enjambren y estar alimentando en caso de que lo requieran, porque claro, de repente baja mucho la temperatura y no es constante la floración en el campo. Más o menos, bueno, lo que es manejo después de la floración, el apicultor tiene que
en el fondo, llevarlas, saber volver a reestructurar las colmenas. Entonces, más o menos para mostrarle que igual, no, después de que la floración para el agricultor ya termina en el fondo la labor de los polinizadores, pero el apicultor tiene que seguir con los manejos para poder tener en el fondo colmenas adecuadas para la polinización siguiente. Entonces, bueno, como comentarios finales, las abejas, especialmente las especies que son gestionadas por un tema de que son poblaciones más grandes, son más susceptibles a tener enfermedades, a que haya un traspaso más activo de parásitos, virus, bacterias. Entonces, muchas abejas pueden contraer enfermedades durante estos traslados y ahí es responsabilidad del apicultor en el fondo el estar pendiente de esto. Pero también, por ejemplo, en los campos grandes, como les digo, cuando ingresan varios apicultores, ahí también es importante que el agricultor se preocupe de que ojalá todos los apicultores a los que está contratando lleguen con colmenas en similar población, para también tener más confianza y poder o mantener la confianza con los buenos apicultores. Y bueno, más o menos como reflexión, el valorizar igual el trabajo del apicultor, los buenos apicultores en general se preocupan bastante de sus colmenas, entonces hay todo un trabajo y el buen apicultor en general va a ser abierto a mostrar sus colmenas. Entonces también el agricultor debería considerar esto al momento de trabajar con el apicultor. La comunicación también entre los actores del rubro, ojalá siempre trabajar con contratos, qué es lo que pasa si las colmenas tienen pérdida o se mueren, hay una fumigación o algo, en el fondo establecer los deberes y las responsabilidades de cada uno y siempre ojalá trabajar de manera oficial, con firma de contratos de por medio. Y bueno, y la coexistencia con otras especies, recordar igual que la apis mellifera es una especie manejada, que es una ganadería y que también está compitiendo por los recursos, que hay otras especies en el ecosistema que también pueden contribuir a la polinización. Ya, y que estas, por ser abejas nativas, pueden hacer un traspaso de enfermedad, entonces importante, especialmente importante en estas especies productivas, de que estén en buena condición sanitaria. Entonces, eso, muchas gracias. Si hay alguna pregunta. La pregunta. Ok. El polen y el néctar a otra flor. Sí. Vale, decía que por mi experiencia la abeja, la apis mellifera, si tiene otras flores disponibles que no sean la de aguacate, como puede ser cítrico o flora autóctona, no va a la flor del aguacate, prefiere, si está en un radio de acción cerca, irse a otras flores. Un agricultor me comentó en un cierto momento que la estrategia que él sigue con las colmenas es colocar colmenas de forma paulatina, es decir, coloca una primera tanda de colmenas en la finca, porque parece ser que cuando se traslada, que esa era la pregunta, que cuando se trasladan las colmenas, al principio, la primera semana, las abejas se quedan más cerca, vuelan menos lejos buscando otro tipo de flores. Entonces, él colocaba colmenas de forma secuencial. Las primeras las ponía una semana, a los 15 días ponía otras y al mes ponía otras. Y decía que le funcionaba muy bien. Quería confirmar si esa técnica la habéis probado y si es efectiva. Sí, no, lo del principio no lo escuché, pero escuché lo de ir poniendo las colmenas de manera, no todas juntas, sino que de manera paulatina. Sí, efectivamente, en general es lo que se recomienda, empezar cuando está más o menos en un 10% de floración el campo, porque
en el fondo para que las colmenas cuando lleguen haya algo de floración, porque de repente si es que no hay nada de floración en el huerto, ellas van a empezar a buscar más lejos, van a tener que empezar a volar más lejos, entonces lo ideal es ir poniéndolas de manera paulatina y ya cuando el huerto esté en un 100% de población, de floración, tener el 100% de las colmenas. ¿Ya? Porque aparte que también la idea es que las colmenas estén fuertes durante la polinización, que no se depriman y que haya algo de, o sea, que haya suficiente alimento en el ambiente también para que ellas puedan ir a buscar. Entonces, sí, es correcto eso. Idealmente no llegar con todas al mismo tiempo. Muchas gracias, que estén muy bien. Cualquier duda ahí quedó mi mail.